Tercera toma, tercera. Buenas tardes, este sería el quinto reporte de noticias hecho por las estudiantes Alanis Espinosa y mi persona, Dishla Chávez. El primer tema que vamos a hablar es guerras, conflictos y protestas, redactado por mi compañera. La situación en Rusia y Ucrania. La situación en estas naciones sigue igual de tensa, arrasando también todo lo que nos rodea. La presidenta rusa Vladimir Putin confirma lo que ya se deducía. Los bombardeos masivos que Ucrania está sufriendo este lunes son la respuesta al ataque contra el puente de Kerch, el único punto de unión entre la península de Crimea, anexionada de forma ilegal por Moscú y Rusia. Este gran conflicto de igual manera ha dejado a los que huyen de la guerra en severas condiciones. En un principio, los ucranianos fueron recibidos con los brazos abiertos en los refugios y hogares de toda Europa, donde las autoridades resaltaron los obstáculos burocráticos a una velocidad que produjo sorpresa entre los refugios de Siria, África y otros lugares. Sin embargo, a medida que la guerra entra a su octavo mes y sus esperanzas de un rápido retorno se desvanecen, muchos se sienten en el limbo, y tienen dificultades para llegar a fin de mes. Aún así, Zelensky, ante los bombardeos de Rusia a Kiev, son terroristas. Zelensky ha pedido a la población que no abandone los refugios en una jornada de pesadillas en la que Rusia ha lanzado decenas de misiles y drones suicidas contra varias ciudades de Ucrania. A pesar de esto, la Unión Europea lanza una herramienta de búsqueda de empleo online para los refugiados de Ucrania. La Comisión Europea presenta el lunes una nueva herramienta online para ayudar a los ucranianos a encontrar trabajo, mientras el bloque busca ampliar un alojo más de protección para los desplazados por la invasión rusa. Unos 4,2 millones de personas que han llegado a la Unión Europea procedentes de Ucrania están cubiertos por un sistema que ofrece a todos los que huyen del conflicto ayuda para el alojamiento, asistencia humanitaria, acceso a la educación y derecho a entrar al mercado laboral de la Unión Europea. La Comisión Europea de Asuntos de Interior, Eva Johansson, dijo que este sistema debe extenderse durante al menos un alto hasta marzo del 2024 y que los que regresen a Ucrania podrán conservar sus derechos en caso de que necesiten huir de nuevo. La herramienta de búsqueda de empleo online denominada Reserva de Talentos de la Unión Europea permitirá a los desplazados por la invasión rusa subir sus currículos, que estarán a disposición de más de 4.000 empleadores, servicios públicos de empleo nacionales y agencias de empleo. Otro suceso muy lamentable es que la ciudad de Zaporilla, en cuyas proximidades está la mayor central nuclear de Europa, es blanco de los ataques del ejército ruso. A pesar de eso, Estados Unidos dice que no aceptará ninguna amenaza nuclear de Rusia, ya que Estados Unidos no cree que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares. Ha explicado a Euronews su representante ante la OTAN. Antes de un encuentro de ministros de defensa de Bruselas, Ucrania avanza sobre Gerson y los drones kamikaze caen cerca de Kiev, mientras que el gobierno ucraniano continúa recibiendo ayuda occidental para protegerse de los ataques aéreos. Los drones de la fabricación iraní lanzados por Moscú han vuelto a caer esta vez en la región de Kiev. Rusia, contra sus esfuerzos en el tomar Bakhmut en Donetsk y Kiev, registró en la mañana de este lunes varias explosiones en las que han sido ataques con drones kamikaze por parte de Rusia, según la oficina del presidente de Ucrania. Como ya se ha mencionado reiteradas veces, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, pero esta vez Rusia está retrocediendo y los ucranianos recuperan más territorio, recuperando ya zonas del este y el sur, mientras que Rusia se aferra a la capital de Gerson. Esto es algo que sorprende a muchos, ya que desde hace 2 semanas atrás Putin está buscando cómo anexar las 4 provincias antes capturadas de manera ilegal. Pero fue hasta el miércoles 5 de octubre que lo hizo oficial, anexando más del 15% de Ucrania, justo cuando las fuerzas rusas luchaban por detener una contraofensiva ucraniana en amplias zonas de los territorios anexionados. Las zonas anexionadas no están totalmente bajo control de las fuerzas rusas. La pretensión de Rusia se eleva a cerca del 18% del territorio ucraniano,
aunque las fronteras exactas aún no se han aclarado. Putin afirmó las leyes que admiten en Rusia a las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk, así como en las regiones de Gerson y la Zaporilla. Rusia declaró las anexiones tras celebrar lo que denominó referendos en las zonas ocupadas de Ucrania. Los países occidentales y Kiev dijeron que las votaciones infringieron al derecho internacional y que fue coercitivas y no representativas. A pesar de lo que está haciendo el presidente ruso, esto no detiene a Ucrania a acelerar la recuperación de sus territorios. Rusia ya no tiene el control total de ninguna de las 4 provincias que dice haber anexionado, señala Zelensky, después de que las tropas ucranianas hayan avanzado decenas de kilómetros en la provincia de Gerson. Miles de rusos huyen a causa de la movilización parcial anunciada por Vladimir Putin. La huida de rusos a Finlandia, Georgia y ahora Turquía son prueba de que por el momento el final de este éxodo aún está lejos. Esto hizo que miles de hombres rusos buscaran la manera de escapar del país por rutas tortuosas. Los problemas de Ucrania cada vez se hacen más presentes. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusó el martes a la vecina Ucrania de enviar 15.000 soldados a la zona fronteriza para construir defensas y realizar reconocimientos, acciones que clasificó de provocaciones. Lukashenko permitió en febrero que su estrecho aliado, Rusia, utilizara a Bielorrusia como punto de partida para su invasión de Ucrania. Sin embargo, ha dicho que Rusia no forma parte en el conflicto y que sus propias fuerzas no están involucradas. En resumen, Ucrania no solo se ha atrincherado, sino que ha construido un muro. Constantemente realizan reconocimientos ópticos, radioelectrónicos y radiotécnicos de nuestro territorio, tropas y objetivos, dijo Lukashenko. A pesar de que más del 80% ucranianos quiere formar parte de la OTAN, después de que Rusia declara la anexión de provincias, el proceso de solicitud de ingreso por parte de Ucrania se pospuso, ya que, a la hora de Ucrania ingresar a la OTAN estando en guerra, se deberá activar el artículo 5 del Acuerdo de Defensas Colectivas de la OTAN. Si un Estado miembro es atacado, todos los demás deben considerarlo un ataque contra ellos mismos y acudir en ayuda de su aliado. Esto quiere decir que sería una guerra más amplia. 2. Antes de poder ingresar en la OTAN, los países deben cumplir ciertas normas económicas, políticas y militares. Ucrania sigue estando muy lejos de cumplir estos criterios de adhesión, porque señalan problemas con las instituciones democráticas del país y los procesos anticorrupción. Debido a esto, se cree que Ucrania no está preparada para entrar a la OTAN. Sin embargo, hay esperanzas de que la guerra mejore la capacidad de Ucrania para cumplir con los requisitos de la OTAN, especialmente en el aspecto militar, entre otras razones, como sería una victoria propagandista para Putin, y no todos los miembros de la OTAN apoyan la candidatura de Ucrania. El pasado 8 de octubre hubo una explosión en el estratégico puente de carretera y ferrocarril que une Rusia con la península de Crimea. También une con la red de transporte de Rusia, y el cual ahora representa un importante abastecimiento para los militares rusos. Todavía no estaba claro si la explosión fue un ataque deliberado o un accidente, pero los daños en la infraestructura de tan alto nivel ocurren cuando Rusia ha sufrido varias derrotas militares y podría enturbiar aún más los mensajes del Kremlin de que el conflicto se está desarrollando según lo previsto. Putin cree que esto fue acto de Ucrania, ya que lo había planeado, ordenado y realizado por los servicios especiales ucranianos, porque se sabía muy bien que este puente era crucial para Rusia, llamando a este ataque como un ataque terrorista. Corea del Norte realiza su mayor prueba de misiles sobre Japón hasta la fecha. Corea del Norte ha escalado este martes un peldaño más en su desafío militar, al disparar un misil balístico de medio alcance que ha sobrevolado Japón. Eso ha llevado a Tokio a activar su sistema de alarma, mientras la población nipona corría a buscar refugio. El tráfico ferroviario también quedó interrumpido, pero Corea del Norte no cesa sus provocaciones. Ha disparado otros 2 misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón, 2 días después de lanzar uno de rango intermedio que sobrevoló territorio nipón por primera vez desde 2017, desatando todas las alarmas.
Es el sexto lanzamiento de Pyongyang en 10 días. Las fuerzas surcoreanas y estadounidenses realizan simulacros militares con proyectiles en respuesta al lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte que sobrevoló Japón. Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para reunirse en relación con lo que fue la prueba de mayor alcance de Pyongyang. Estados Unidos acusa a China y a Rusia por ser los causantes de darles alas al presidente norcoreano Kim Jong-un, advirtiendo a Biden que el armagedón nuclear está más cerca a causa de Rusia. Las protestas en Irán continúan. Ya hace más de un mes, la joven Mahsa Amini fue detenida y declarada muerta dentro de las instituciones de las autoridades de la moral. Y a pesar de las fuertes represalias de la policía, la gente no se detiene. Un grupo de derechos humanos afirman que ha habido 185 personas muertas, incluidas niños, en los disturbios. Las autoridades niegan haber utilizado municiones letales y declaran los disturbios como un gran complot de los enemigos de Irán, incluidos Estados Unidos, y acusan a disidentes armados, entre otros, de la violencia, que dicen que han causado la muerte de al menos 20 miembros de las fuerzas de seguridad. Estas protestas son un claro ejemplo de cómo las personas están en contra del velo islámico y la violenta represión policial que ha cobrado la vida de decenas de personas. Estas protestas se han empezado a expandir por toda Europa y países como Chile, teniendo un gran impacto, apoyando a todas las mujeres iraníes. En un contexto de descontento y revuelta, el informativo nocturno de la televisión estatal iraní fue hackeado para mostrar al líder supremo, Ali Khamenei, en llamas y con la mira de un fusil sobre su rostro, mientras abajo aparecían fotos de Amini y otros jóvenes que han muerto en las protestas. Tras 2 semanas de silencio, el líder supremo de Irán, Ali, ha salido a la palestra para culpar a Estados Unidos e Israel de organizar la ola de protestas que están sacudiendo a la República Islámica desde la muerte de la joven Mahsa Amini, a manos de la policía de la moral del gobierno iraní. Khamenei ha expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad y calificado de no normales y planeadas las escenas en que las mujeres retiran y queman sus velos, y manifestantes prenden fuego a mezquitas, bancos y coches de policía. Mientras tanto, Europa reclama sanciones a los funcionarios iraníes implicados en la muerte de Mahsa Amini. El Parlamento Europeo pide a Bruselas que ponga sanciones a los funcionarios iraníes implicados en la muerte de Mahsa Amini y a la represión de las protestas de su muerte que ha provocado en Irán. Debido a esto, critican a Estados Unidos y la Unión Europea por su gran pasividad ante los acontecimientos en Irán. Joe Biden prometió imponer más sanciones a los autores de la violenta represión contra los manifestantes en Irán, después de que Washington sancionara recientemente a la República Islámica. Según declaraciones de la Casa Blanca, el presidente estadounidense está gravemente preocupado por los informes sobre la brutal represión policial en la que muchas veces son víctimas mujeres y estudiantes. El siguiente tema sería ambiente. Ambiente y clima. Clima. La tormenta tropical Julia deja varios muertos en Centroamérica. Las inundaciones, deslizamientos y lluvias torrenciales producidas por Julia dejan a cientos de personas sin casas y varios fallecidos. Centroamérica, una de las zonas del mundo más vulnerables a la crisis climática, ha pedido a la comunidad internacional ayuda económica. Otros países muy afectados han sido en Venezuela, al menos 25 muertos y 50 desaparecidos por las lluvias. Los hechos tuvieron lugar por un desprendimiento de tierras provocado por las lluvias registradas en la localidad de Tajeres, en Aragua, en el centro del país. Se trataba de una de las zonas del país en las que se están produciendo fuertes precipitaciones desde hace 2 semanas. Y en El Salvador fue otro de los grandes afectados a estado de emergencia por la depresión tropical Julia. El titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales salvadoreño, Fernando López, confirmó que Julia ha sido degradada a depresión tropical y aseguró que aunque Julia ya no es tormenta tropical, existen amenazas por deslizamientos y alta probabilidad de desbordamientos de ríos. En Nigeria, la situación se vuelve muy dificultosa, ya que las inundaciones de Nigeria dejan 500 muertos. Las fuertes lluvias y las deficiencias infraestructuras han afectado
vastas franjas del país más poblado de África, lo que hace temer que empeore la inseguridad alimentaria y la inflamación. En ambiente, Lituania y Letonia acumulan una cantidad ingente de algas y plásticos. Un grupo de científicos letones y lituanos peina la playa fronteriza de Palanga, estudian la acumulación de plásticos y participan en un proyecto europeo llamado SMIC, que cartografía, analiza y proporciona datos y metodologías para mitigar este tipo de polución. La basura marina no tiene fronteras y se necesita un enfoque conjunto. No hay fronteras costeras físicas entre Lituania y Letonia, así que las acciones que se llevan a cabo en un país pueden tener impacto en el otro. El cambio climático en este 2022 ha sido un gran desastre. La ONG ambientalista, la WWF, pide un acuerdo de París para la preservación silvestre. Se calcula que hasta el momento se ha perdido el 17% de los bosques originales y que otro 17% ha sido degradado y la biodiversidad amenazada por el muro. Paisajes libres de muros de mensajes de estos activistas para que las diferentes especies puedan migrar en libertad. A continuación vamos con el gas. El gas. Buenas noticias para Europa. Ha salido la noticia de que el gigante energético ruso Gazprom va a reanudar el suministro de gas en Italia. A través de Austria ha tranquilizado a mucha gente. El gas ruso representa ahora el 10% de las importaciones italianas, frente al 40% anteriormente. A pesar de que Italia depende menos del gas ruso, el experto en energía, Davide Taverilli, cree que tanto Italia como Europa aún no están fuera de peligro y que esto es un aviso de lo que vendrá, ya que se acerca la temporada de invierno. Pero no todas son noticias buenas. Tras las fugas de gas en el Nord Stream, la EU ha aumentado el precio y ventas de GNL, gas natural líquido. Esta fuga en el Nord Stream ha hecho que Noruega enviara a los soldados a sus plantas de petróleo y gas, vigilando las principales plantas de procedimiento de petróleo y gas en tierra, como parte de una de las medidas para reforzar la seguridad ante la sospecha de que un acto de sabotaje causa las fugas de gas en los gasoductos Nord Stream hace unas semanas. Debido a estas fugas, la policía sueca levantó una investigación por las grandes sospechas de que las fugas en el Nord Stream sean debido a un grave sabotaje. Salud. Mi compañera Lani les hablará sobre la salud. China pide paciencia con el repunte del COVID-19. Antes del Congreso del Partido Comunista, China pide paciencia con sus políticas contra el COVID-19 y advierte contra cualquier cansancio de la guerra, mientras los casos locales se disparan al nivel más alto desde agosto, días antes del Congreso clave del Partido Comunista. Muchas partes del mundo están aprendiendo a convivir con el COVID-19, pero China ha rechazado repetidamente cualquier especulación sobre la relajación de sus curas, políticas de lucha contra la pandemia, que pueden ir desde el confinamiento de una comunidad local hasta el sellado de una ciudad entera. Pese a que las víctimas mortales siguen siendo bajas, según los estándares mundiales y los síntomas, si los hay, son con su mayoría leves. Por otro lado, en Latinoamérica hay miles de vacunas contra la influenza desechadas en una playa de Perú. Fueron encontradas en la orilla de playa de Oquendo, en Perú, durante una campaña de limpieza de playas llevada a cabo por la ONG Vida. Activistas y trabajadores de la organización comienzan las actividades de recogida de basura el 5 de octubre y este lunes informan del hallazgo de las vacunas a través de las redes sociales, mientras continuaban con las labores de limpieza y en Haití, la situación del cólera no se ha vuelto más complicada. La ONU insta envío de militares antes del brote de cólera, ya que a la crisis sociopolítica, económica y de violencia que vive Haití se le asoma un brote mortal de cólera. La situación en el país caribeño es tan grave que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha propuesto al gobierno haitiano enviar al grupo de militares al país que recuperara el control de Puerto Príncipe de las bandas criminales que bloquean el suministro de combustibles y otros productos básicos como el transporte de medicamentos.
Pero no todo son malas noticias. En Asia, Japón reabre fronteras a los turistas tras años de cierre por el COVID. Se espera que la influencia de turistas proponga un impulso de 36.000 millones de euros, más necesarios para la tercera economía mundial. Y eso se suma a Taiwán. Entierra la cuarentena para los turistas internacionales. Taiwán ha reabierto sus puertas de par en par al turismo por primera vez desde el estallido de la pandemia de COVID a principios del 2020. Y como se mencionó al principio, China persiste en sus estrictas políticas del COVID-19. También tenemos que Merck opta por desarrollar y vender una vacuna contra el cáncer, con Moderna opta por desarrollar conjuntamente y potencialmente vender una vacuna personalizada del ARNM con Moderna Inc., a cambio de un pago inicial de $250 millones, lo que lleva a las acciones del fabricante de vacunas a subir más de un 8%. La vacuna experimental de Moderna se está probando a combinación con la exitosa inmunoterapia contra el cáncer de Merck, que incluya en un ensayo de fase media para tratar a los pacientes con melanoma. Los datos de la vacuna se esperan para el cuarto trimestre de este año. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.